Hola, buenas noches. Nayeli, ¿cómo estás? Ya veo que estás por aquí. Buenas noches. Como siempre, pues muy puntual. Ya es hora de dar inicio. Ya estoy compartiendo pantalla, si me puedes confirmar si la ves correctamente. Sí, asesora, buenas noches, sí se ve correctamente. Ah, ok. Gracias. Bien, pues estamos en este segundo espacio de la semana 2, donde pues el tema es, ¿sí te acuerdas, Nayeli? Para ver sobre los recursos del pasado, ¿verdad? Narrar Del pasado. eventos. Ajá, narrar eventos en pasado. Y bueno, Asesora, ¿sí? ay, discúlpeme que la interrumpa. Sí, dime. Yo tengo una duda en la actividad 2 que Ah, olvidé, o sea, no recuerdo si dijo que las fotos de la línea del tiempo pueden ser sacadas de internet o tienen que ser la persona. ah, dijimos que, bueno, les comentaba yo algunos ejemplos y de hecho dijimos que pueden ser de internet, que si tenían fotos propias, pues estaría bien. Nada más recordar que si son de internet hay que poner la referencia. Yo les sugería, por ejemplo, estas que son así chiquitas como estas, que se llaman viñetas, y pues les decía yo que las podían obtener de aquí, de, de iconos. Ajá. También pues pueden ser imágenes de acá del mismo Word, que es lo mismo que aquí que le estoy poniendo en PowerPoint. Imágenes aquí seleccionas de en línea. Para el caso de que fueran de imágenes en línea, como el mismo buscador es Bing, pues nada más, si sacaban todas las fotos de aquí, pues que pusieran imágenes retomadas de Bing o de Office 365 de Word, porque ahí es donde están trabajando, ¿no? Desde ahí las insertaron. Si elegían estas, que son así en negrito, ¿no? Como esta aquí, está el avión, por aquí les pone yo. Si son como estas, pues nada más con que pusieran imágenes recuperadas o insertadas desde iconos, porque es la función que hay, de Word, que es donde estuvieran trabajando. Esas son las opciones que pueden tener. Muchas gracias, asesora. Ok, sí, Nayeli, ¿de qué? Y pues ya nada más decía yo que si tenían imágenes o fotos que sean de ustedes, pues son como que a veces más representativas, ¿no? Hacen más significativa su tarea, pero pues bueno, a veces no hay imágenes, ¿verdad? De uno. Ok. Bueno, pues ya no hay nadie en la sala de espera, entonces, recapitulando un poquito, la sesión pasada vimos la forma interrogativa y un poco de la negativa. Entonces, pues hoy continuaríamos para la actividad 3, pues la forma afirmativa, que son los verbos en pasado. Ahí vamos a empezar con, pues como un repaso, ¿no? Bueno, a ver, miren, tenemos el verbo para empezar. Hay verbos en inglés que son como verbos, digamos, estrella, que son los auxiliares. Ajá. En inglés tenemos los verbos que se van a dividir o a categorizar en regulares y en irregulares. Pero dentro de los irregulares, pues tenemos al famoso verbo to be, porque es especial. Este verbo, pues no es como los comunes que tenemos aquí. Entonces los vamos como que identificando. Pero ambos, regulares o irregulares, pues nos van a servir para usarlos en forma afirmativa, pues para expresar acciones que ya sucedieron. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a retomar un poco el verbo to be, ajá, porque de aquí nos va a ayudar a comprender cómo funciona a diferencia de los otros verbos. Bueno, no sé, Nayeli, si podrías leer este cuadrito de aquí, por favor. Sí. Ok. Eh, we, we, Use, we was,
We was and were to talk Talk. about the past. Talk about the past. Was and were are the simple past form of the verb be. We use were after you, they, and we. We use was after I, he, she, and it. Ok, gracias, Nayeli. Bueno, pues aquí nos Sí, dice que el verbo was y were, pues es el pasado del verbo to be y que lo vamos a usar en su forma. Pues ya sabemos que con estos sujetos, ¿verdad? Pero hasta aquí yo creo que vamos bien, nada más que se empieza a complicar cuando los empezamos a usar de manera alternada, digamos que con otras oraciones que queremos decir en pasado, ¿no? Entonces vamos a ir explicando aquí, miren. Entonces, en una forma afirmativa, simplemente pues vamos a poner al sujeto, Pablo Picasso was a famous Spanish artist. Ahí estamos hablando de una característica de Pablo Picasso, ¿sí, Nayeli? Te está diciendo que era un famoso, te está diciendo su origen, ¿verdad? Spanish. ¿Y qué otra cosa te está indicando? que fue artista. Ajá, o sea, su profesión. Ajá. Fíjate, ahí en esa oración pues tenemos tres palabritas, ¿no? Que podemos empezar a deducir aquí, mira. El verbo was o were lo vamos a utilizar cuando de una persona, por ejemplo, Pablo Picasso, vamos a decir un adjetivo, famous, su nacionalidad, su ocupación. A ver, otra vez, el verbo to be lo vamos a usar cuando de alguna persona o algún objeto decimos su característica, alguna característica, o sea, un adjetivo, ¿no? Cuando decimos tu nacionalidad u origen y cuando decimos su profesión u ocupación. Esto es importante, ¿sí? Que vayamos sabiendo que entonces este verbo to be, si yo voy a hablar de una persona, animal o cosa, es porque voy a decir una de sus características, su nacionalidad o su profesión. O, por ejemplo, dentro de los adjetivos tenemos la edad. La edad nos define. Te dice, es una característica tuya, ¿cierto? Te dice que eres de 20 años, de 15 años, de 30 años de antigüedad. Viene siendo un adjetivo. Entonces, aquí puedes hacer una listita. El verbo to be lo usamos cuando mencionamos esto de una persona, animal o cosa. Lo voy a pasar aquí al chat. ¿Ok? En el siguiente ejemplo. ¿Sí, Nayeli, alguna duda? No, creo que voy entendiendo. Ok, muy bien. Gracias. Esto nos va a ayudar a comprender por qué después, cuando usamos auxiliar did, que es cuando dicen, ay, ¿por qué se usa was, were o cuando se usa did? Entonces ya vimos did para estas características. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, nosotros, we were on vacation last week. Estábamos de vacaciones. Ajá, estabas haciendo alguna acción, digamos, una actividad. We were on vacation. Pues no sé, ¿a dónde te vas de vacaciones, no? Por ejemplo, Veracruz. Ajá, estamos mencionando, por así decir, el lugar. Entonces, hablamos del verbo to be cuando mencionamos en qué lugar o dónde estaba alguien. Entonces ya llevamos cuatro palabras o características, ¿no? Características, nacionalidad,
la profesión de alguien o un lugar. ¿Ok? Como el verbo tuviese el auxiliar, ¿se acuerdan que iba el not, verdad? Después del was. Was not, were not. Va después el not. Y en preguntas, pues ya sabemos que el auxiliar va antes. Was Lisa at work yesterday? Where was the party? Were they at the restaurant? Why were you late? Y así sucesivamente. Bueno, entonces hasta acá tenemos el pasado de el verbo to be. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda aquí, Nayeli, de was y were? Ninguna, asesora, gracias. Ok. Dijimos que entonces el verbo to be es especial, ¿verdad? Es un auxiliar. Bueno, vamos a cerrar para que ya nos quede más claro. Entonces vamos a poner otras palabritas por aquí. Was or were. Sí, was or were. Dijimos que lo voy a decir con nombres de profesiones. ¿A quién conoces de aquí? Por ejemplo, acá a esta persona. ¿Sí sabes quién? ¿Sí se ve quién es? ¿Sí lo conoces? Sí, fue un presidente de Estados Unidos, pero Ajá. no recuerdo. Em, Obama. Ajá. ah, Sí. Ok, Obama, sí, sí. Obama. Sí, entonces Obama, vas a decir, dijimos que ¿qué podrías decir de aquí? Pues puedes poner un adjetivo. Fue famoso, o vamos a cambiarle, que fuera popular, ¿no? Obama was a popular, y podemos decir su profesión. Obama was a popular president. ¿En dónde estaba? ¿Te acuerdas? ¿En qué lugar? Estamos hablando que vamos a mencionar lugar. He was, En Washington. ajá, he was in, ay, ok, ¿qué más? Aquí, ¿cómo se ve? Podemos decir un adjetivo. ¿Se veía? He was Feliz. happy, exacto. Ay, ya escribí aquí mal. Ok, Obama was a popular president. He was in Washington. He was happy. Dijimos ya su ocupación, su edad más o menos, así no sabemos, pero para decir su edad. Cuando era presidente, he was, como, ¿cuántos le vamos a inventar? Ni idea tengo. He was, no sé, le vamos a poner 40, 40, 40 years old. ¿Ok? Su origen, ¿de dónde era? He was, pues vamos a ponerle que from United States. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué más podemos decir aquí? Ya dijimos un adjetivo, su origen, un adjetivo, happy, feliz, su edad y de dónde era, ¿verdad? ¿A qué otra persona conoces de por acá? Que pudieras decir así sus características. El científico creo que es Einstein. Ajá, Albert Einstein was intelligent,
scientist, ¿verdad? ¿Qué más? La reina, ¿no? Elizabeth was a great queen. Ajá, fue una gran reina, ¿verdad? Elizabeth was a great queen. ¿Qué más? She was very old when she died, ¿no? Y así, entonces, el verbo to be dijimos, ajá, que con adjetivos, la edad, el origen, ocupación, que son cosas o hechos de acerca de alguien más que nada. Eso es lo que nos debe quedar claro para que ahorita veamos. Dijimos que con lugares, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que, pues ayer andabas, a ver, Nayeli, a lo mejor, es que tarda el lapicito. A ver, vamos a suponer que ayer, bueno, por ejemplo, aquí en Puebla están los fuertes, ¿no? Entonces, yo puedo decir que ayer yo andaba ahí. I was in the fort. Estaba o estuve en el fuerte o en los fuertes, ¿no? In the forts. Vamos a suponer que Nayeli andabas ayer aquí por algún museo, ¿no? ¿Cómo dirías eso? Que Nayeli andaba por el museo. I was in the Ford Museum. I was in the... Ajá, puede ser que el museo era, a veces, bueno, el fuerte de aquí pues ya no tiene nada, nada más es ir a dar la vuelta y se ve así las paredes y por adentro, ¿no? Pero a veces hay museos, ¿no? Como, creo que en Chetumal el fuerte sí tiene adentro por ahí alguna exposición y es todavía museo, ¿no? I was in the forts mm, museum. Estaba en el Museo del Fuerte, ¿ok? Y así, ajá, entonces estamos hablando de lugares, ¿ok? Y por último, bueno, podemos decir que para la edad, ¿no? Para la infancia, para su tarea 3 les puede servir, pues, que determinen la edad de lo que van a narrar. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo, qué será? Eh, cuando mi abuelo era un adulto joven, ¿no? When my grandfather was a, bueno, and. Bueno, para ponerle, hacerlo un poquito más de diferencia. A young adult. Ajá, cuando mi abuelo era un adulto joven, he was, eh, a ver, ¿qué podemos decir? Un adjetivo. He was very happy. ¿Ok? Entonces, pues aquí vamos observando cómo el verbo to be va con adjetivos, ¿no? Y como ya vimos antes, con lugares, con tu ocupación, ¿verdad? Podemos mencionar aquí la ocupación del abuelo. Dice, when my grandfather was a young adult, he was very happy. He was a doctor, a good doctor. Y era buen doctor. Su origen, he was from Veracruz. ¿Ok? Entonces vemos aquí cómo estamos usando solamente el verbo to be como auxiliar. ¿Sí? Este es mi auxiliar. Aquí está was. Aquí está otra vez was. Ahora la pregunta, después del auxiliar to be was, ajá, en este caso, ¿la palabra que sigue después es una acción o qué otra característica tiene esa palabra? Que sería esta. Young adult, very happy, good doctor, from Veracruz. Aquí no hay verbos, ¿verdad? ¿O ves algún otro verbo por ahí? No. No, ¿verdad? Quiere decir que entonces, mira, was y were nunca lo vas a usar con otro verbo, ¿sí? Pues mira, aquí no vemos ningún otro tipo de acción, simplemente estamos diciendo características.
¿no? Como nacionalidad, origen, profesión, lugar. Nada más. Si acaso vamos a poner una acción, ya lo vimos en la semana pasada, debe llevar ing, ¿se acuerdan? Para decir he was working, ¿verdad? Ahí sí. He was working. Ajá, estoy poniendo un verbo, pero no es cualquier verbo, es un gerundio. Entonces, se lo podemos agregar. Was y were para adjetivos, lugares, profesiones y verbos, pero que lleven ing. Si no, no se puede. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí eso es del verbo to be. No sé si hay alguna duda. No, hasta ahora no, maestro. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver qué va a pasar cuando ya no quiero hablar nada más del verbo to be y pues ahora quiero hablar de otros verbos. Ajá. Yo ya quiero entonces empezar a expresar pues otras acciones, pero ya no con este verbo, ya con este ya no. Ajá, yo ya sé que este es un auxiliar y con qué palabras funciona. Y ahora con estos verbos, ¿qué va a pasar? Con los irregulares o con los regulares. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, dice, bueno, no sé si quisieras leer esta partecita de acá, por favor. Acuérdate que las palabritas que tienen E al final, nada más no la pronunciamos. Todo lo demás casi suena, les suenan todas las letritas, ¿no? Ok. A ver, ajá, por favor. Mm, To make the simple past of regular verbs, we add to the verb and we added to the verb walk it, watch it, simple past verbs never change. We use the same form for all person. No, I, you, he, she, it, etc. The same. I leave it in roomy. Room. You leave it in room. She leave it in room. Ok, sí, gracias. Entonces, acá dice que para hacer el pasado regular, lo que agregamos es ed a pues algunos verbos, que eso nos los tenemos que ir aprendiendo como así que de memoria, ¿no? Decir, el verbo walk es regular, el verbo watch es regular. Ahora pues ya hay muchas listas de verbos en internet que podemos buscar, de verbos regulares, y pues ya sobre la práctica nos vamos aprendiendo. Acá lo importante es identificar que estos verbos regulares en pasado terminan en ed. Si encuentras un verbo en ed, es que es regular. Pero fíjense, acá dice que ese pasado, es decir, por ejemplo, ya watched y walked, ya están en pasado. Dice que nunca van a cambiar cuando los usas con los sujetos I, you, he, she. O sea que, en otras palabras, una vez que tú te aprendes que watch en pasado es watched, este verbo ya lo puedes usar con todos los sujetos. Está más fácil que en español, ¿no? Porque dices, I watch, you watch, he watch, she watch, it watch, etcétera, ¿no? Como en los ejemplos. I lived in Rome. You lived in Rome. She lived in Rome. Cambié los sujetos, ¿verdad? I, you y she.
pero el verbo cambió. No, No, sigue entonces, siendo el mismo. exacto. Entonces, yo diría que pues aprender la forma afirmativa en inglés, pues es relativamente fácil porque pues una vez que tú te aprendes un verbo, como es walked en pasado, pues ya nada más es que lo vayas poniendo con diferentes sujetos y pues vamos cambiando los complementos que vamos agregando. Ahí lo difícil está en que pues nos vayamos memorizando y aprendiendo. Pues son muchos, ¿verdad? Entonces sobre la práctica no los vamos aprendiendo. Pero no todos llevan nada más ed, hay unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Son muy básicas, mira. With verbs ending in e, verbos que ya terminan en e, ¿qué les hacemos? Solo agregamos, La D. ajá, nada más ya de por sí acaba en e, nada más le agrego la d, entonces ya tengo live. With verbs ending in consonant plus y, ajá. Verbos que tienen consonante e y, como cuál, a ver. Acá tiene study, tiene consonante y tiene y, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Dice change the y. Cambiamos la y y agregamos I-E-D. En otras palabras, quitas la y, le pones i latina y le agregas ed. Ya tenemos study. Ajá. Dice, with verbs ending in vowel plus consonant. Verbos que terminan en vocal y consonante. We double, le vamos a duplicar la consonante. Por ejemplo, aquí en stop, ¿qué le pasó a la consonante? Se Se puso, duplicó. ajá, Ujú. exactamente. Y se le agregó ED. Sí, y plan también se duplicó. Igual se duplicó. Ujú. Son reglas muy básicas para que no, pues después a todo verbo que vemos le vamos a agregar ed, ¿verdad? Hay unas que son así muy, muy básicas. Luego, we never double the consonants, o sea, nunca vamos a duplicar cuando, por ejemplo, o sea, esta regla de aquí nunca va a suceder con verbos que tengan W, X o Y, por ejemplo, en show, que dices, ¿por qué a stop sí se le duplicó y en show no? Porque show es la excepción, ¿no? Dice que no. O en play, ¿no? Play, y dicen, ¿por qué no se le duplicó como en plan? Porque aquí dice que con estas letras W, Y no se aplica. Son nada más estas tres letritas, ¿no? Entonces, teniendo presente estas reglas, pues ya podemos ir teniendo los verbos regulares. Digamos que de forma oral, pues no se nota si hay alguna falta de ortografía, ¿verdad? Solamente de forma escrita es donde se va a notar si los escribimos bien o no, de acuerdo pues a estas reglas. Aquí mi sugerencia es que pues, como apenas estamos a lo mejor aprendiendo, a lo mejor alguien más ya lleva a nivel avanzado, pues lo que puede ir haciendo es una lista de verbos regulares ahí en una libretita que tenga y va haciendo su listita, ¿no? De los verbos que se está aprendiendo o en su tableta a lo mejor va haciendo notas de verbos regulares. Esa característica tienen los verbos regulares en pasado, lived. Ajá. ¿Ok? Entonces se llaman regulares porque regularmente se les va a agregar la ed regularmente. Bueno, siguiendo estas reglas, ¿no? Entonces, ¿aquí alguna duda de los verbos regulares? No, ninguna. Ok. Y luego pasamos a los irregulares. Acá, pues, como su nombre lo indica, pues no hay otra cosa más que aquí sí ya no hay una regla. Ya nada más, pues, go se escribe went en pasado. Build, built, make, made. No tienen nada en común en pasado, ¿verdad? Built, make y went. Pues ahora sí que son muy irregulares.
te vas a encontrar varios verbos que cuando ya estén en pasado, pues van a estar escritos de una manera muy diferente, como estos. Por ejemplo, go, pues de nada se parece a went, ¿verdad? Está totalmente distinto. Pero no hay una regla por qué go se escribe así. Entonces es igual, pues aquí conforme vas aprendiéndotelos, ya poco a poco los vas a ir reconociendo. Lo que sí aplica, pues igual que los otros verbos, es que una vez que ya te lo sabes en pasado, es para todas las personas. Por ejemplo, made, ¿no? Puedes decir I made, you made, he made, ¿no? She made, it made. Ok, no hay cambios, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. I had a party. You had a party. They had a party. Vemos que el verbo had no cambió para nada de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Es el mismo. Otra cosa es que en inglés los verbos no tienen, si le quitamos el sujeto, pues nada más acá diría had es el pasado del verbo have, tener, porque en sí no tendría una traducción o interpretación en español. O en otras palabras, los verbos en inglés no se conjugan. Más bien, hasta que tú les pongas un sujeto, es que dan sentido. Acá diría, yo tuve una fiesta. Pero aquí ya que dice tú tuve o tú tuviste o tú ya aquí lo adaptas, ¿no? Tú tuviste una fiesta. Ellos tuvieron. Tuvieron. Ujú. Ajá. Pero hasta que puse el sujeto ya yo ya lo pude interpretar, ¿no? Yo tuve una fiesta. Tú, tú tuviste. Ajá. Y en el otro sería, ellos tuvieron. Fíjese cómo nosotros en español tenemos, fíjate, para el verbo tener, tuve, tuviste, tuvieron. ¿Cuántas terminaciones tenemos aquí? Por lo menos tenemos tres, ¿verdad? Creo. Sí. O sea, un extranjero tendría que aprenderse mínimo, una, dos, tres palabras diferentes para un solo verbo. Y nosotros en inglés, ¿cuántas? Nada más. Have. Solo una. Ajá. Sí. ¿Ves? Entonces, ya nada más, de acuerdo al sujeto que ponemos, es que nosotros lo vamos a ir traduciendo a nuestro idioma, ¿no? Es yo. Ajá, tú. Por eso les recalco mucho que cuando estén haciendo sus tareas, siempre, siempre, siempre hay que mencionar al sujeto. No lo podemos quitar, ¿ok? Ahora, una vez que ya sabemos los verbos regulares e irregulares, ya empieza a haber cambios para la forma negativa. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Lo vimos así muy rápido la sesión pasada. En la negación va a ir el sujeto, pero ahora necesito de un auxiliar. Y ese auxiliar va a ser didn't. Ajá. Y este auxiliar did not me va a indicar que mi verbo principal está en pasado. Entonces, mi verbo en la forma negativa, ya sea regular o irregular, tiene que ir en su forma base o en presente. Entonces, en la forma afirmativa, los verbos sí se escriben en pasado, ya sean regulares o irregulares. Pero en la forma negativa, ahora ya hay un cambio. Ahora los verbos van en presente o forma base, pero les agregamos un auxiliar, que sería didn't, igual para todas las personas. Y aquí es donde a veces se confunden. Dicen, ¿por qué aquí no se pone was o were? Porque el verbo no tiene ing. Si tuviera ing, sí lo podríamos poner, ¿verdad? Pero como mi verbo está simple,
Pues entonces ahí no hay duda. Mi auxiliar tiene que ser didn't en la negación. A ver, ¿cómo quedarían estos tres ejemplos que tenemos acá? ¿Cómo haríamos la negación de estos tres? Dice que va el auxiliar, ¿no? El sujeto, perdón. Sería I, luego sería didn't, Didn't y ahora el verbo have no lo puedo have. poner así en pasado. Tiene que ir en su forma base. ¿Cuál es? Ahora sí que, ¿cuál es su presente? Have. Ajá, entonces ya nuestro enunciado nos quedaría I didn't have a party. ¿Sí? Entonces, esto, pues hay que ir haciendo a lo mejor por ahí alguna notita. Ahí ese borro. I didn't have a party. Una anotación por ahí. En la forma afirmativa va el verbo en pasado, pero en la forma negativa va en presente. A ver, vamos a aprovechar que tenemos aquí el verbo build y built en pasado. Ajá, que sería, a ver, yo construí mi casa, ¿no? I built my house. Bueno, ponemos un contra. I built my house in 1989, por ejemplo. ¿Cómo sería esta misma oración ahora en negativo? I, ¿qué sigue? Didn't Didn't. Pero ahora voy a usar built o build. build. Exacto. I didn't build Build my my house. Puedo agregar más información. Cuando hacemos una oración negativa, a veces es porque damos el contexto de algo más. Por ejemplo, I didn't build my house in 1989. I built, ahora va en pasado, porque es afirmación. I built it in 1998, por ejemplo. Entonces, acá vemos, ¿sí? En la afirmación el verbo va en pasado, pero en la negación ya va en presente, ¿sí? Y usamos, presente. ajá. Y a veces en la tarea o en las respuestas que dan de la tarea 4, cuando dan las respuestas, es donde ponen el didn't y ponen el verbo en pasado. Ahora ya sabemos que no debe ser así. Vamos a hacer otro ejemplo con go y when. A ver, puede ser que digas, a ver, Nayeli went to the cinema yesterday. Si es cierto, Nayeli, dices no, ¿cómo dirías? No, no fui al cine. I didn't. Ajá. Ahí también se puede poner not o ya en el didn't ya es negación. Ya, este ya es el not. Ok. I didn't to the cinema Ajá, el verbo. yesterday. ¿Cuál vas a usar? Ujú. ¿Go o went? Go. Go. No, I didn't go Go. to cinema yesterday. Yesterday. ¿Puedes decirme cuándo sí fuiste? Ay, ahora sí sería go o went. Went. I went. Para ya no repetir tu de cinema, ya podemos decir directamente cuándo. I went today, ¿no? Today in the afternoon. Fui hoy en la tarde. No, no fui ayer, fui hoy en la tarde. ¿Sí? Entonces, en una afirmación, el verbo obviamente pues va en pasado. Nayeli went to the cinema yesterday.
Pero aquí Nayeli dice que no, dice no, I didn't go. ¿Ok? Entonces, así es importante que vayamos ya aprendiéndonos el verbo en presente y en pasado, para ir haciendo ya pues esos cambios en afirmativo, en negativo. Y en las preguntas pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que vimos que una vez que usamos did, el verbo igual va en presente? Le vamos a hacer una pregunta. Yo le preguntaría, ¿no? Aquí. Ay, eso fue. A Nayeli, ¿no? Le digo, did you, ¿qué sería? ¿Go o went? Go, Go. Did you go to the cinema? Ajá, exacto. Did you go to the cinema? Entonces, una vez que tienes did, acuérdense, mi verbo va en presente. Eso así lo pueden tener por ahí anotado para que a la hora que estén, pues ya sea que haciendo sus preguntas o revisando sus respuestas, ¿no? Que a lo mejor tienen por ahí una respuesta negativa, pues revisen, ay, me di cuenta que le puse I didn't went y tiene que ser go. Entonces, pues a manera de resumirlo, podemos decir que en la forma afirmativa, obviamente, los verbos van en pasado, porque es lo que estoy expresando, una acción en pasado. Y que en negaciones y en preguntas, el verbo principal siempre va en su forma base. O a veces se les facilita más decir que en presente, ¿no? Lo correcto sería decir en su forma base. Y preguntabas de la negación, que puede ser didn't o puede ser did not, como gustes escribirlo. Esta forma con la contracción es más como para lenguaje informal. Cuando estás hablando con amigos, la familia, en un chat, a lo mejor. Y la forma así completa siempre va a ser formal. Por ejemplo, en algún documento que estés escribiendo a la dirección de la escuela o en tu trabajo, nunca usar contracciones. Siempre se recomienda usar la forma completa en cualquier situación. ¿Ok? Ahora, hasta aquí te preguntaría, ¿acá estamos usando was o were? Pues no, ¿verdad? Para nada. no. No tiene nada que ver was ni were, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, César. Gracias. Ok, entonces en su tarea de esta semana, pues lo que tienen que hacer es redactar acciones que ya pasaron de un evento, ¿no? Donde regularmente pues van a usar alguna afirmación, pues pueden ir combinando, ¿verdad? De la descripción que van a hacer y pues nada más tener en cuenta, que tiene yo uno como resumen por aquí. Bueno, la podemos hacer, ¿ok? Entonces, en tu actividad puedes ir a lo mejor combinando was o were para indicar, ya dijimos, ¿no? Lugares, profesiones, adjetivos, características de algo que estás describiendo. Acordarnos que was es para he, she, it y la persona I. Were es para we, you and they. Ujú, que lo usamos para describir adjetivos, profesiones, lugares, como aquí, ¿no? I was a doctor, es tu profesión, ¿verdad? Yo era doctor o yo estaba en tal lugar. ¿Y cómo, qué podemos decir de did? Bueno, aquí ya tenemos que was y were se usa así, ¿no? Pero did, ¿qué podríamos decir de did? Did. Auxiliar. Está muy chiquito, vamos a ampliar. Did es un auxiliar que se usa ¿cuándo? Para cosas pasadas, ¿no? Bueno, sucesos pasados. Ajá, en pasado.
Auxiliar que se usa con verbos en pasado, ya sean regulares o i- Regular. irregulares. A excepción del verbo to be. Con este nunca, es más, nunca los vas a nunca los vas a tener juntos. Porque el verbo to be es un verbo irregular, pero ya dijimos, con este no se va a usar. Ajá. Pero vamos a usar el auxiliar cuando solamente en para negaciones y preguntas. Es lo que podríamos como resumir, ¿verdad? Did es un auxiliar que se usa con verbos en pasado, con verbos, perdón, para acciones en pasado, ya sean regulares o irregulares, para negaciones y preguntas. Y para que no se nos olvide, nota. Una vez que usas did, una vez que lo usas, el verbo principal se escribe o se pone, vamos a poner, se pone en su forma base. ¿Ok? Sí, sí, está clara esta parte del did, entonces, a diferencia de was y were, Sí, sí, ya sí queda claro. para ir aquí cerrando. Entonces, was y were vimos que se usa con estas personas. Sí hay una distinción, was para estas personas y were para estas. Pero el auxiliar did, ¿con qué personas se usa? Ahí va con todas, ¿verdad? Con todas. Ujú. Se usa, ahí ya no hay cambios, ¿no? Se usa con todas las personas. ¿Cuáles son todas las personas? I, you, he, she, it, we, you, and they. Y por último, pues podemos agregar aquí un ejemplo de esto que estamos diciendo acá, ¿sí? Solo es para negaciones y preguntas, nada más, porque en la afirmación los verbos van en pasado, ¿no? Bueno, a ver, entonces un ejemplo de una negación sería I did not, no sé, study for the exam. Aquí está mi auxiliar y mi verbo está en su forma base. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería? Su pasado sería study. Estudio. Entonces, no voy a poner esta forma. Tengo que poner la forma base de studied, que sería study. Y dijimos que también se usa para preguntas. Por ejemplo, did, did you go to Acapulco last year? Entonces, ahí tenemos el otro ejemplo. Mi verbo, ¿cómo está? ¿Tengo mi auxiliar? Sí, ¿verdad? Did. ¿Y mi verbo, cómo está? Go. En presente, En presente. ¿Cuál sería el pasado? Went. Went. bueno, ¿Sí? ok. No lo voy a ocupar. ¿Cuándo sí puedo usar studied y went? Pues en una oración afirmativa. I studied hard. Vamos a ponerle. Para que lo veamos. Aquí está en una negación, en una pregunta. Ahora una afirmación donde sí lo ocupemos. I studied very hard for the exam. ¿Y cuándo podré ocupar went?
en una afirmación. No fui a Acapulco, pero fui a Cancún. I went to Cancún. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el resumen. Did para acciones pasadas, en negaciones y en preguntas. Y una vez que usas did, el verbo principal, que sería study, go, pues ya sea regular o irregular, va en su forma base. Y en afirmaciones, pues ya ocupamos los verbos en pasado, ya sean regulares o irregulares, ¿no? Como aquí. Para nada. Entonces, acuérdense, nunca, nunca se va a juntar con was o were, ¿verdad? Ya vimos que was o were, pues, funciona de otra forma, ¿no? Pero nunca se usa junto a was o were. Nada más a lo mejor como que lo tengan por ahí escrito para que, pues, a lo mejor por ahí viene algo extraño. Dice, ya junté el did y el was y el were, ¿no? Ya vimos que el did, pues, se usa de otra forma, de acuerdo a sus características, ¿ok? Bueno, pues no sé si aquí hay alguna otra duda, comentario. Hasta ahora todo queda claro. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, pues esta forma es para la tarea 4, que es donde van a formular preguntas. Y lo de las afirmaciones, pues más que nada sería para su primera actividad. Y pues ya para cerrar, vamos a leer un ejemplo, pues de una acción en presente. ¿Qué pueden decir en su tarea 3? Puede ser, when my first child was born, my son's graduation, or my first car, my last vacation, my 20s, 40s, 50s birthday, ¿no? A lo mejor, pues quiero narrar el cumpleaños de alguien, ¿no? Un aniversario. Become a mother, when I got engaged, cuando se comprometieron, pues son los eventos que van a veces narrando. ¿Ok? Y bueno, pues para concluir tenemos este pequeño parrafito. Por favor, Nayeli, si nos haces favor aquí de leerlo. Sí. Mm, I went to the cinema last week. I bought a chocolate. I went shopping yesterday. My father got a new car last year. I went to Acapulco last year. My family and I stayed in a hotel Eight. and ate fish and we had Ay, fun. we had fun. Ajá. Okay. My daughter meet a lot of friends. I enjoy it very much. My family and I booked souvenirs. When I was swimming, my sister was sunbathing, but I was drinking some soda. Ok, muy bien. Gracias, Nayeli. Entonces, pues aquí vimos más oraciones afirmativas. Nuestros verbos pues están en pasado, ya los vamos buscando de acuerdo a lo que yo quiera narrar, pues ya voy viendo si es regular o irregular. Pues voy agregando complementos así, pues pequeñitos, ideas cortas. A lo mejor dicen, es que a mí se me dificulta redactar un párrafo. Pues vayan escribiendo ideas por separado, por así decirlo. Luego ven cómo las pueden ir uniendo. Ya conocen los conectores del módulo 6, ¿no? And, because, ajá.
o los de secuencia, ¿no? First, then, after that. Y ahí puedes ir indicando, por ejemplo, si te fuiste de vacaciones y ese fue tu día feliz, pues ¿qué hiciste, ¿no? Durante esas vacaciones. La mayoría de los verbos que van a usar, pues tienen que ir en pasado, simple. Pueden incluir algunas otras oraciones, como en tiempo continuo, o la introducción de su actividad incluso puede empezar como en presente, ¿no? Yo recuerdo el día más feliz de mi vida, ¿no? I remember the happiest day of my life. Y pues aquí en esta actividad, ya nada más para ir terminando, les recomiendo que tienen unas preguntas. Las preguntas solamente son una guía. Entonces, lo que cuenta de esa primera parte de la actividad es el párrafo que tienen que redactar. ¿Sí? No vayan a dejar nada más preguntas y respuestas, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Lo pueden dejar, pero inmediatamente después es hacer su párrafito, que dice ahí que es de 5 a 8 líneas. Tampoco tiene que ser una historia así súper compleja la que tengan que redactar. ¿Ok? Asesora, una duda. Sí, En la actividad 4 dice que son las preguntas y respuestas español e inglés, ¿verdad? así es, sí. ¿Y el parrafito igual o ese ya nada más es en inglés? También va en inglés. El de Ah, la ok. 4. Ajá, La 4 me dices, ¿verdad? ajá, sí. Sí, el párrafo Gracias. también va en Ujú. inglés. Van las 10 preguntas. Vamos a ver. Es que sí, ahí luego se confunden para la actividad 4. Ponen aquí sus 10 preguntas en inglés. ¿Ok? Está muy pequeñito. Bueno, pero ahorita le corrijo. Van sus 10 preguntas en inglés y estas mismas van, por decirlo aquí, traducidas. Pero son las mismas, ¿no? Es la traducción. Porque luego se confunden y ponen 10 diferentes. O sea, es la traducción, por así decirlo. ¿Sí? Así va. Y luego digamos que en la segunda parte, pues ya vienen las 10 respuestas, igual en inglés, pero adelantito van las 10 respuestas en español, igual lo mismo, van su traducción, porque entonces de repente tienen acá 10 preguntas en inglés y aquí tienen 10 en español, pero totalmente como que son otras, ¿no? Y luego al responder, pues aquí tienen 10 respuestas y luego aquí enfrentito, por decirlo, tienen otras que digo, pues es que estas de dónde las sacaron, ¿no? Son las mismas, es su traducción. Ajá, o sea, su traducción para que. Gracias, asesora. Ajá, y sí, 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 varios, algunos se confunden y me regreso a ver la indicación, digo, no, pues es que yo pienso que sí está claro que son estas de acá traducidas acá y pues obviamente las respuestas de acá, que aquí pues van traducidas también, ¿no? Ah, luego me decías del parrafito, ¿verdad? Sí, Sí, ya después pues sigue el párrafo, pero pues sí también va en inglés. ok. Ay, Muchas gracias. y lo que sí, es que lo puse hasta por acá. Ajá, bueno, sigue lo que es la línea del tiempo, bueno, ya vimos ejemplos. El párrafo es de 5 líneas. Ajá, y dice que es en inglés. Aquí ya no lo tienen que poner traducido en español. Por último, pues es nuestra grabación, que son las 10 preguntas y las 10 respuestas. ¿Ok? Sí, asesora, gracias, ya me Entonces, quedó sí. claro. Ok. Entonces, nada más la recomendación para quien vea la grabación de la actividad 3 que es el párrafo, ya que pusieron sus preguntas o contestaron las preguntas de la actividad 3 que son como una guía, no se les olvide redactar el párrafo, porque eso es
de repente ya me encontré por ahí 2 tareas que ya entregaron y que no agregaron el párrafo, que es lo importante de esa actividad 3. Ok. Bueno, pues Nayeli, muchas gracias por haber estado acá. Ya vi que viste ahora sí que revisaste la sesión grabada y pues muchas gracias. Te lo voy a anotar en tu asistencia porque ahí comentaste, etcétera. Y bueno, pues la participación se anota hasta el último, ¿no? Pero pues muchas gracias, Nayeli, por estar atenta y participando. Gracias, asesora, a usted también por su tiempo. Al contrario, gracias. Bueno, pues que descanses y buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias igualmente, hasta